¿Supiste del avión LATAM que dejó 50 heridos en vuelo? Aquí todo lo que no quieren que sepas. El vuelo LA800 se realiza entre Sydney, Australia, y Santiago de Chile. Son casi 15 horas y del orden de 13 de ellas sobre el océano. Este vuelo, además, realiza una escala en Auckland, Nueva Zelanda. Este vuelo es uno de los vuelos largos del mundo, y probablemente sea uno de los que tiene mayor tiempo sobre el océano y sin aeropuertos de emergencia alternativos. Esto lo hace un vuelo con cierto riesgo, dado a que una falla sobre el Océano Pacífico dejará al avión sin opción de desviarse a un aeropuerto cercano. De esta manera, el vuelo parte desde Sydney, después de 3 horas aterriza en Nueva Zelanda, y posteriormente vuelve a despegar para Santiago de Chile, en un último tramo que tomará más de 12 horas. El día 11 de marzo de 2024 algo pasó. Será una fecha que muchas personas no olvidarán nunca más en sus vidas. Aproximadamente 2 horas después de despegar desde Sydney. En el primer tramo del vuelo final hasta Santiago de Chile, el Boeing 787 que realizaba el vuelo, experimentó un incidente y cayó repentinamente. De las 272 personas a bordo, 50 resultaron heridas y 12 personas fueron trasladadas al hospital tras aterrizar en Auckland, Nueva Zelanda. El avión, un 787 Dreamliner con número de serie 38461, es uno de los aviones más modernos del mundo. Fue entregado hace 8 años, y solo ha volado para la línea aérea LATAM. Está equipado con 2 poderosos motores turbofan Rolls-Royce Trent 1000, un motor que ya dio algunos problemas por el año 2018, y que dejó a cientos de Boeing 787 en tierra. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Un problema de software? ¿Un problema eléctrico? ¿Una falla de la tripulación? El vuelo 800 de LATAM Airlines despegó del aeropuerto de Sydney a las 11:44 de la mañana, ascendiendo a crucero en el nivel de vuelo 410.74. Mientras sobrevolaba el mar de Tasmania, a 1 hora de Auckland, el avión cayó repentinamente. En pocos segundos, el avión perdió más de 100 metros de altitud. Las personas y objetos que no estaban sujetos fueron lanzados hacia arriba, y alrededor de 40 personas golpearon el techo de la cabina. Varias personas informaron que se sintió como un terremoto, y un pasajero dijo haber sido arrojado hacia atrás entre 4 y 5 filas de asientos. El avión continuó hacia Auckland según lo programado y aterrizó a las 4:26 de la tarde hora local. El personal médico abordó el avión una vez en tierra. En ese momento, se atendió a los heridos, correspondientes a 50 personas, con reportes de cortes y contusiones, lesiones en la cabeza y el cuello, y fracturas. 12 personas fueron trasladadas al hospital, incluida una en estado grave. El piloto informó a un pasajero que los instrumentos de la cabina se quedaron en blanco cuando el avión cayó y que volvieron a estar en línea unos segundos después. Dado que el incidente ocurrió en una aeronave registrada en Chile, sobre aguas internacionales, la Dirección General de Aeronáutica Civil chilena es la responsable de investigar el incidente. La Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte de Nueva Zelanda está ayudando en la investigación. Se desconoce la causa exacta del cambio repentino en la trayectoria, pero los expertos han sugerido como posible explicación un mal funcionamiento de los sistemas informáticos. Al día siguiente se recuperaron la grabadora de datos de vuelo y la caja negra de la cabina del vuelo para su análisis, pero su contenido aún no se ha hecho público. ¿Pero fue un problema de software? Si así lo fuera, sería un balde de agua fría para Boeing y para el tráfico normal de pasajeros. Esto supondría una revisión completa de todos los modelos 787, e incluso se podría obligar a las líneas aéreas a dejar sus aviones en tierra por un plazo indeterminado. Pero al parecer, se trataría de un hecho bastante más simple y doméstico. Los aviones Airbus usan en casi todos sus modelos mandos del tipo joystick como se aprecia en pantalla. En cambio Boeing aún usa volantes tipo timón en sus aviones, que van delante del piloto y anclados al piso. Junto con eso, el modelo 787 tiene un asiento con ajustes eléctricos, donde el piloto ajusta la altura, reclinación y distancia del asiento con el volante. Ese asiento eléctrico tiene, además, un botón en el respaldo que acciona y mueve el asiento hacia adelante y atrás. A su vez, este botón tiene una tapa de seguridad que lo protege de presiones involuntarias de la tripulación. Pero aquí es donde viene el problema. Con el tiempo esa tapa puede soltarse y acciona el botón con solo tocar su superficie. Y esto es lo que habría ocurrido. Un auxiliar de vuelo llevó comida a los pilotos, e involuntariamente pasó a llevar la tapa de este botón, accionando el asiento eléctrico, el que comenzó a moverse hacia adelante, con el piloto sentado ahí. Esta acción hizo que el piloto con su cuerpo moviera el timón hacia adelante, haciendo que el avión realizara un descenso importante. Ahora, todos nos preguntamos, ¿y el avión no iba con piloto automático? Efectivamente, el avión iba con el piloto automático encendido. Pero en el caso del 787, puedes apagarlo de 3 formas, y una de ellas es presionando con fuerza el timón de mando. Cientos de medios periodísticos en el mundo han hecho eco de esta teoría, e incluso Boeing pidió a todas las aerolíneas usuarias del 787 revisar el asiento de los pilotos en búsqueda de fallas.
Resulta paradójico e increíble pensar que una simple tapa plástica de $5 puso en jaque a uno de los aviones más modernos del mundo que tiene un costo de $300 millones. Los pasajeros que iban con su cinturón de seguridad abrochado no sufrieron ningún daño por la caída de altura. El problema fue para decenas de personas que lo habían soltado para estar de pie o sentados pero más cómodos. Así que ya sabes, cuando vueles siempre usa el cinturón abrochado. Si quieres mayor comodidad, suéltalo un poco, pero manténlo abrochado durante todo el vuelo. Agradecemos tu tiempo y esperamos que te hayas sorprendido con este nuevo video en cosas muy interesantes. No olvides suscribirte a nuestro canal, es completamente gratis, y nos ayuda mucho para seguir realizando más y mejor contenido. Comparte este video, déjanos en los comentarios qué temas te gustaría que viéramos las próximas semanas, y revisa estas recomendaciones que te dejamos en pantalla. Muchas gracias por estar aquí.